El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 8:14, gracias por la sugerencia de Miriam Santillán, lo vamos a hacer, ¿no? Me dice, entrevistemos a alguien del Consejo de Participación Ciudadana para ver qué opinan. Me parece interesantísimo lo que dijo Javier Zavala Egas. Gracias por esa sugerencia, Miriam Patricia Santillán, que nos escribe. Bueno, cuando recién empezó la emergencia, nosotros conversamos justamente en este espacio de noticias con la doctora Cristina Murgueitio, quien es justamente la directora de ACEDIM, sobre algunas inquietudes respecto de la importación de insumos médicos. Cuando recién empezó la pandemia, todavía era ministra Catalina Andramuño. Hoy llegamos al día 69 de cuarentena y será interesante justamente conocer si eso ha cambiado o no. Silrat, por favor, adelante. Así es, Fabri, cuando son ya las 8:16 de la mañana, pues entendemos que la corrupción no ha sido ni es exclusiva de esta emergencia. Y en el sistema de compras públicas, según precisamente la Asociación Ecuatoriana de Importadores y Distribuidores de Productos Médicos, ACEDIM, el Estado cuenta con proveedores que no tienen la capacidad técnica y legal para abastecer al sistema de salud. Es por eso que en estos momentos ya nos acompaña Cristina Murgueitio. ¿Cómo está? Buenos días, Cristina, bienvenida. Hola Silrat, buenos días a la audiencia. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, iniciamos preguntándole precisamente qué anomalías han encontrado ustedes y desde cuándo han revisado los procesos. Estas denuncias que nosotros hemos visto en los procesos de emergencia no son novedad. De hecho, nosotros hemos hecho 2 entregas de información. Hicimos en el 2018 una entrega de información a la ministra Espinosa de un histórico del 2009 al 2016 sobre proveedores que no cumplían con el requisito más básico, que es el permiso como establecimiento farmacéutico que otorga el ARSA. Esto está determinado en la Ley Orgánica de Salud y no puede ser sobrepuesto por la Ley Orgánica de Contratación Pública. La información que nosotros entregamos el año pasado en julio a la ministra, al CERCOP, al ARSA, fue un cruce de información que hicimos del año 2016 al 2018. Nos dio un total de 898 proveedores adjudicados, es decir, que ganaron procesos de contratación pública en los hospitales de la Red Pública Integral de Salud, es decir, hospitales del IES, del Ministerio de Salud Pública, el ISFA y el ISPOL, los cuales no cumplían, de estos 898, 433 no cumplían con este requisito básico. Y nuestra sugerencia e insistencia ha sido al CERCOP desde algunos años atrás ya, el momento en que tú necesitas registrarte para ser proveedor del Estado, el CERCOP tiene que pedirte todos estos requisitos, porque tiene que ser el primer mecanismo de control y de filtro. En este momento, cualquier persona natural o jurídica puede obtener el RUP con copia de pasaporte y RUC sin que te exijan la validación de la capacidad legal y técnica para el Claro, pero a ver, esto tiene que ver también con el tema de la contratación, los procesos precontractuales. En estado de emergencia eso no se permite. Es decir, cuando entramos en el estado de emergencia, cambia el sistema. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer según la normativa? Colocar el proveedor en tiempo real, han pedido las autoridades, en la página de CERCOP, y es lo que se está haciendo en este momento. Sí, pero Silrat, para tú ser proveedor y participar en el proceso común o en el proceso de emergencia, tienes que registrarte primero con el CERCOP y tener este RUP. Entonces, este RUP, que es el primer filtro, es el que no está generando el control. Y esto no necesita una modificación a la ley de contratación pública, necesita una resolución del CERCOP en la cual se emitan los controles, porque esto se dio una modificación a través de resoluciones en años pasados. Y esto nos ha dado un resultado de poder identificar que es un modus operandi. Como existe esta tendencia de que tienes que comprar por subasta inversa, y que el que presente el más bajo precio va a ganar, hemos ya identificado un círculo bastante interesante. Ingresa cualquier persona natural o jurídica, participa en una subasta inversa, se baja 40-50% del precio del dueño de la marca del producto, y hemos tenido ya casos de entrega de producto falsificado. Tirillas de laboratorio de uranálisis entregadas hace más de año y medio en un hospital del Ministerio de Salud Pública en Ambato. Este ha sido un ejemplo que nosotros hemos presentado a las autoridades de las necesidades del control. Tanto el control en el CERCOP, Silvana Vallejo había dicho que no es competencia del CERCOP,
lo cual no compartimos. El CERCOP es el rector de la contratación pública, por lo tanto, ella puede poner los controles adecuados. Lamentablemente, se ha malinterpretado esta idea de que el principio de concurrencia debe prevaler, que es decir, que exista libre competencia. Sí, pero la concurrencia y la libre competencia no puede estar por sobre la vida de los pacientes. Y ya, como les indicaba, teníamos un caso de producto falsificado, tenemos casos de producto objeto de contrabando que han sido entregados en hospitales públicos, lo cual no puede ser posible. Y que se están distribuyendo y que se están comercializando, o sea, que llegan a ser los proveedores también del Estado. Ahora, su asociación y los miembros, ¿tienen algún tipo de control también en el tema de precios? Porque hemos visto que, por ejemplo, las ofertas que hace el sector privado se elevan precios para venderle al Estado, se aprovechan sobre todo del tema de la emergencia para elevar los precios, sobre todo cuando hay temas de concursos también. Nosotros como asociación rechazamos el abuso que ha existido en referencia a incrementos de precio de la manera disruptiva que ha existido, pero también hay que entender que estamos en una emergencia sanitaria a nivel mundial. Y de hecho los productos, el 99% de los dispositivos médicos, como yo le había conversado a Fabricio en una entrevista anterior, son importados. No se hacen en el país, por lo tanto, estamos supeditados a lo que las fábricas mundiales nos entreguen y nos den, al precio que nos den. De hecho, nosotros tenemos asociados que dejaron de traer producto en el mes de febrero porque los precios en fábrica se dispararon exponencialmente. Y obviamente, como teníamos que participar, todavía no había el estado de emergencia y teníamos que participar en subasta inversa, resulta que era imposible que podamos entregar producto cuando la tendencia era este ejercicio de comprar a la baja. Necesitamos sí controles, pero lo que hay que entender es que no puedes fijar precios de acuerdo a tus precios del 2019, porque los precios en el mercado de febrero acá son completamente distintos. Y en ese sentido es importante, ¿por qué nuevamente insistir los controles? Porque tenemos un mercado que ha tenido muchísima informalidad, como les acabo de indicar, que sí necesita la exigencia, tanto por el CERCOP como por el ARSA en temas de registro sanitario, en temas del establecimiento farmacéutico. Se tiene que hacerle inspecciones a estos proveedores que no cumplen con la ley. Se tiene que exigir el reporte a través de tecnovigilancia, que es un tema de control posterior. Si está un dispositivo falla, hay que tener esos controles. Y el control al ingreso. SENAE tiene que hacer los controles sobre las 120 partidas. La legislación ya lo exige desde el 2017 y la transitoria que daba una posibilidad de que todos puedan obtener los registros sanitarios de los productos expiró en marzo del 2019. Nosotros hemos insistido ya a las autoridades al respecto, el COMEX está trabajando, pero a pesar de eso hemos solicitado al ministro de Salud que pida control previo en estas partidas para evitar esta comercialización indiscriminada de dispositivos que lo único que está haciendo es poner en riesgo la salud de los pacientes y mucho más. ¿Han recibido alguna respuesta por parte del ministro? Todavía no la hemos recibido todavía. Tuvimos una reunión sobre fijación de precios, porque de hecho los conceptos manejados no eran los adecuados. En ese sentido, no puedes controlar precios en temas de la demanda que tienes en hospitales públicos, porque compras al volumen. Puedes tener ciertas tarifas en el tema de la venta a farmacia, pero los dispositivos médicos en farmacia son muy pocos, alcohol, gasa, todo este tema del gel antibacterial. Ahora, ustedes como... Son cosméticos y fármacos. Ahora, ustedes como asociación han planteado, nos han dicho pues que han realizado los acercamientos, han entregado la información a CERCOP, al ARSA, también a algunos ministerios, pero han pensado también en colocar denuncias en Fiscalía, Contraloría. Hemos hecho llegar ese listado de los 433 proveedores, hemos hecho llegar a las autoridades. ¿Alguna respuesta? No la hemos tenido, la tiene la Superintendencia de Control de Mercado, porque de hecho ese es un ejercicio de práctica desleal. Lo que es peor aún es poner en peligro la salud de los pacientes del Sistema Nacional de Salud Pública. Ahí yo quisiera enfocarme en lo que tú dijiste. El hecho de que estemos en un estado de emergencia hace que no revisen la parte precontractual, pero sí, tienen que revisar 3 requisitos importantes. Y el ejercicio es, tú no puedes adjudicar sin verificar a quién estás vendiendo por más urgencia que tengas. Son temas muy, muy importantes. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Por qué se ha encontrado que, por ejemplo, personas no calificadas, incluso personas naturales, están... Por lo que tú indicaste, porque supuestamente en emergencia no debemos verificar, y no es así, porque la Ley Orgánica de Salud, a pesar de que estés en emergencia o no,
te indica que tienes que cumplir con estos controles. No deberías comercializar dispositivos si es que no tienes permiso de funcionamiento, no tienes registro sanitario y no tienes certificación de buenas prácticas de almacenamiento. Entonces, eso nos da la medida de la falta de interrelación en los mecanismos de control. Si tuviéramos un sistema de contratación pública optimizado que realmente esté evaluando a los proveedores, no tendríamos este tipo de problemas. Y la idea es que podamos trabajar de manera conjunta. Hemos venido insistiendo. El CERCOP emitió una circular en febrero a los hospitales sobre la obligatoriedad de estos requisitos, lo cual no era necesario porque está en la ley. Pero a pesar de que estaba en la ley y a pesar de que existe la circular del CERCOP, los hospitales no están haciendo caso al respecto. Y precisamente hay que buscar los mecanismos alternativos para poder corregir estos errores. Pero ¿cómo encontrar estos mecanismos alternativos? ¿Cómo hacer que las entidades trabajen en conjunto cuando precisamente en emergencia lo que señalan es que, o sea, se compra y el diferente, por ejemplo, la entidad que compra solamente informa en la página de CERCOP, no es que pasa por un tema de autorización, únicamente lo ponen proveedor, la compra, el valor, únicamente se informa, en tiempo real se ha pedido, e incluso tenían 10 días como para realizar esto, pero las autoridades pidieron que se dejara y que se hiciera en tiempo real, pero es un tema solo de información. Entonces, por ahí el CERCOP, ¿qué podría hacer cuando la entidad que compra solo pone la información? La información que tienes es de los procesos iniciales, de cuando inician el proceso de compra, pero no tienes las adjudicaciones en tiempo real, porque la ley les permite subir la información en 30 días o notificar al CERCOP, lo cual ya te da ahí un cierto problema en temas de transparencia, porque esa información, a pesar de que estemos en emergencia, debería estar subida al portal de manera inmediata, para poder hacer los seguimientos tal como tuvimos en estos dos casos del IES específicamente. En ese sentido, ahí yo creo que es importantísimo el reforzar que estos controles y el conocimiento sobre la ley es indispensable en los funcionarios de contratación pública, no solamente a los hospitales, del resto del sistema de contratación, pero más que nada en estos temas tan delicados como son salud, tenemos que poner especial énfasis en que los proveedores tienen que tener la experiencia necesaria, el patrimonio necesario y las garantías necesarias para poder entregar el producto. Hemos insistido en que no pueden hacer adjudicaciones a un solo proveedor, con el fin de que puedas garantizar la cadena de abastecimiento. Ahora, quisiera preguntarte, ¿por qué hay tantas personas naturales entre los proveedores que ustedes han detectado? Esto está mal. ¿Por qué es inadecuado que las personas naturales también participen como proveedoras del Estado? No es inadecuado que las personas naturales participen. No es inadecuado porque pueden tenerlo, si tienen la capacidad económica para hacerlo y cumplen con la ley, pueden participar. Si la persona natural decide... ¿Y cuáles serían estos requisitos? Natural es otro tema. Los requisitos son el permiso de funcionamiento, la certificación de buenas prácticas de almacenamiento y que sus productos tengan registro sanitario, que cumplan con el patrimonio adecuado y que cumplan con todas las especificaciones que la ley le pide en el momento en que presenta ese tipo de procesos. Los mismos requisitos que debe tener un proveedor de insumos médicos en general para entregar sus productos al Estado. Exactamente. Esos son los requisitos de control sanitario básicos que debes tener. Y en muchos temas es importantísimo que se califique la experiencia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tuvimos un caso de reactivos de análisis de laboratorio en el mes de octubre o noviembre aproximadamente en el hospital del IESUR. Ganó una empresa de servicios legales. Mi pregunta es, ¿qué va a hacer una empresa de servicios legales entregando reactivos de laboratorio? Y hicimos las denuncias pertinentes y el proceso continuó. Y está en revisión por parte del CERCOP. ¿Ustedes han planeado o han pensado tal vez en hacer un tema de veedurías para evitar que esto siga ocurriendo? Así es. ACEDIM era veedor del CERCOP hasta el 2017. Nosotros presentamos la renovación del convenio para ser veedores y nos indicaron de manera informal, porque no nos contestaron de manera formal, en la época que estaba este señor Vázquez en el CERCOP, en la que nos dijeron, ¿sabe qué? Ahora Participación Ciudadana tiene la competencia sobre el tema de veedurías. Fuimos al Participación Ciudadana y resulta que el reglamento de veedurías en ese momento indicaba que tenemos que tener una persona por cada proceso. Nosotros habíamos hecho evaluación de 38,000 procesos, lo que quería decir que teníamos que tener 38,000 personas para hacer seguimiento a las veedurías. Y es imposible. Pero, ¿y entonces? Es imposible. Nosotros habíamos enviado varias propuestas de modificación al reglamento al respecto y ya entramos en toda esta crisis del Consejo de Participación Ciudadana, pero justo en este momento que escuchaba a Fabricio, siguen teniendo sus competencias, entonces tenemos que seguir insistiendo en que las veedurías se realicen de la manera adecuada
Y es un ejercicio que tenemos que hacer entre todos. Los ciudadanos tienen que sentir responsabilidad por lo que está pasando, involucrarse. Queremos romper los temas de corrupción, tenemos que involucrarnos y parar este tema. No puede ser. Ahora, Cristina, quisiera preguntarte sobre otro tema también. En redes sociales se comercializan insumos médicos, incluso pruebas para COVID-19. ¿Qué pasa ahí? ¿Esto es legal? A modo incluso de emprendimiento, hemos visto que mucha gente está colocando en sus redes sociales que están vendiendo, hay una incluso competencia ahí del precio más bajo en este tema. ¿Qué es lo que pasa por ahí? Es legal si es que es un establecimiento farmacéutico que bajo la ley sería el único que puede comercializar y que podría extender su comercialización a través de medios electrónicos. Parte de esta campaña que estamos realizando es que la ciudadanía comprenda la complejidad de los dispositivos médicos, su importancia en diagnosticar, tratar y rehabilitar, que no se pueden comprar mediante redes sociales. Precisamente en este sentido quería preguntarte qué es lo que debe tener en cuenta el consumidor, las personas que nos están siguiendo ahora mismo y que están atentas a este tema al momento de adquirir productos, sobre todo relacionados con el tema y el tema médico, ¿no? Tienen que comprarlos de distribuidores autorizados. ¿Cómo verificamos esos distribuidores autorizados? Esos distribuidores autorizados tienen que ser establecimientos farmacéuticos y están en la página web del ARSA. Ahí hay un Excel en el que puedes buscar y además asegurarte que sea la página oficial, porque además tuvimos ya 2 casos en los que utilizaron el nombre de 2 empresas asociadas de Acedim para estafar gente. Entonces utilizaron el logo y pusieron anuncios y requirieron dinero de personas y obviamente lo que hicieron es estafarlas. Entonces hay que generar esta alerta en la ciudadanía de que no pueden comprar dispositivos médicos a menos de que sean a los distribuidores autorizados. Entendemos la desesperación sobre este tema de que no encontramos mascarillas y precisamente es por todo esta crisis mundial que les estamos comentando, pero las pruebas COVID no pueden comprarse vía internet, no pueden publicitarse vía WhatsApp, porque además de esas pruebas COVID de test rápidas, tienen que tener registro sanitario, tienen que ser hechas por un profesional de la salud y adicionalmente la interpretación tiene que ser hecha por un patólogo. Entonces no es que cualquier persona... Corremos el riesgo de ser estafados, ¿no? Que es lo que pasó por gente que está tomando el nombre incluso de su asociación. Así es, de las empresas que son parte de la asociación, así es. Más bien ahí insistir a que busquen las páginas web oficiales, existen laboratorios acreditados para poder hacer las pruebas PCR. También hay un listado de las empresas que tienen registro sanitario y de quienes están autorizados a hacer pruebas rápidas. Y además tienen que cumplir con protocolos y tienen que obligatoriamente reportar al ARSA el número de pruebas que hacen diarias. Entonces, es importante que tomemos en cuenta el momento en que estamos, tanto para el sector privado como el público, el tomar en cuenta que hay que pedir todos estos controles. Es decir, usted, el momento que estoy contratando, usted está reportando al ARSA, muéstrame sus registros de reporte. Porque si no, tenemos un desfase ahí en el control y realmente no sabemos con quién estamos tratando. Y corremos el riesgo del tema de las estafas. Muchas gracias a Cristina Murgueitio, representante de la Asociación Ecuatoriana de Importadores y Distribuidores de Productos Médicos, por este diálogo, por esta importante entrevista en la que nos ha aclarado algunos temas también sobre la compra pública y los procesos irregulares que han encontrado. Gracias, Ilrad. Un buen día.